calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! En una nueva edición de Zapato de Encuentro, entrevistaremos hoy al padre Tomás Ravaioli desde Papúa Nueva Guinea, 13 horas de diferencia. Por eso el programa va a estar grabado, porque ellos, en la hora que le tocaría a las 11 de la mañana aquí en Argentina, no coinciden con las horas de él en que pueda transmitir, porque están trabajando. El objetivo de esta charla, en palabras del padre Tomás, el expositor de hoy, consiste en demostrar que el padre Julio Membiel, en ninguna de sus afirmaciones acerca de los pueblos bíblicos, materia que hoy vamos a tratar, especialmente el pueblo judío, se aparta de la Sagrada Escritura, de la tradición o del magisterio, y siguiendo siempre al que él considera su gran maestro, Santo Tomás de Aquino. El tema del pueblo elegido por Dios es un tema clave y delicado, por lo tanto es necesario tratarlo con seriedad, respeto y profundidad. Así lo hace el padre Membiel en sus escritos. Dice Membiel en uno de sus libros, el pueblo judío es un pueblo sagrado, elegido por Dios de entre todos los pueblos para cumplir la misión salvífica de la humanidad, cual es la de traernos en su carne al Redentor, a Jesús de Nazaret, que era judío. Para dilucidar los prolegómenos de esta presente materia tan apasionante, siguiendo siempre el hilo conductor a donde nos lleva Membiel en sus escritos, y para no extraviarnos, para no sacar conclusiones falsas o calumniosas contra él, hemos invitado al padre Tomás Ravaioli justamente para que nos haga de guía y nos descubra la raíz teológica y el verdadero pensamiento del padre Julio Membiel respecto de este pueblo. Con ustedes, el padre Tomás. Bienvenido, querido padre. Soy el padre Tomás Ravaioli, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en Papúa Nueva Guinea, y me ha pedido el padre Agustín que hablara brevemente sobre los pueblos bíblicos en el pensamiento del padre Julio Membiel, siguiendo con el ciclo de charlas acerca del padre Julio. Y me ha pedido también que antes de iniciar propiamente con el tema, les comentara un poco del apostolado que estamos realizando en Papúa Nueva Guinea. Mientras les comento, les voy mostrando algunas imágenes también.
En Papúa Nueva Guinea somos 6 sacerdotes del instituto. Hace 2 años han llegado 2 monjes que están comenzando con una fundación monástica en estas tierras. Y estamos ocupados de apostolados muy diversos. Por un lado tenemos 2 grandes parroquias, y digo grandes parroquias porque cada parroquia comprende distintas aldeas. No es una parroquia que solamente se encarga de una aldea, sino que cada parroquia tiene varias aldeas a cargo, de tal modo que el trabajo se multiplica por cada aldea. Tenemos también 2 colegios primarios, Dios mediante, y con la ayuda del Papa Francisco, el año que viene comenzaríamos con el colegio secundario, que ya está prácticamente construido. Y estamos trabajando también en el Instituto de Liturgia y Catequesis de la Conferencia Episcopal de Papúa Nueva Guinea y de las Islas Salomón. Es un apostolado que consiste sobre todo en la formación justamente de la liturgia, de la catequesis y cursos bíblicos, cursos de apologética a lo largo de todo el país. También estamos ayudando en la causa de canonización del beato Peter Torrot, que es el que pueden ver a mis espaldas. El beato Peter Torrot es el único santo de Papúa Nueva Guinea, es un mártir que murió en 1945 defendiendo el matrimonio cristiano, defendiendo el matrimonio contra la poligamia que estaba renaciendo una vez más en Papúa. Bueno, ahora volviendo al tema del padre Julio Membiel, lo primero que hay que decir es que no es fácil el tema, sobre todo por la cantidad de cosas negativas y la cantidad de calumnias que ha sufrido el padre Julio y que continúa a sufrir hasta el día de hoy. Basta con ver algunos sitios web, simplemente en algún motor de búsqueda de internet, introducir el nombre Julio Membiel y los resultados no son los más felices, ¿no? Por ejemplo, veamos algunos de los resultados que aparecen. Aquí en un sitio web dice: el padre Julio Membiel es un presbítero católico argentino y activo ideólogo antisemita. Otro sitio web dice que el padre Julio Membiel, etc., pertenecía y apoyaba organizaciones juveniles anticomunistas y antisemitas. Otro sitio web dice: Julio Membiel, quien inspiró el antisemita de extrema derecha argentina. Otro sitio web dice: Conversos y fanáticos, se trata del comentario a un libro titulado El joven judío y el cura antisemita, la polémica entre Carlos Corach, que sería el joven judío, y el padre Julio Membiel, que sería el cura antisemita. Otro título, otro sitio web nos dice, hablando del padre Julio, el perfil antisemita que caracterizó al nacionalismo restaurador, presbítero, doctor en filosofía y teología, Julio Membiel. Otro sitio web nos dice que Julio Membiel era un presbítero católico, argentino, activo ideólogo antisemita, y así podríamos continuar multiplicando lamentablemente la cantidad de sitios web que lamentablemente nos dan esta imagen del padre Julio. Por eso, repito, el tema no es fácil, no solo por el tema, sino también por el que habla, es decir, por mí. Y el objetivo de esta charla consiste en demostrar que el padre Julio, en ninguna de sus afirmaciones acerca de los pueblos bíblicos y del pueblo judío en particular, se aparta de la Sagrada Escritura, de la tradición o del magisterio. Por eso no me permito comentar el pensamiento del padre Julio, no estoy a la altura de hacerlo, sino que simplemente mostraré en pantalla textos del padre Julio, donde se ve que coincide perfectamente con lo que enseña la Sagrada Escritura y que coincide perfectamente con lo que enseña aquel que él considera su gran maestro, que es Santo Tomás de Aquino. Por eso esta charla estará dividida en 3 grandes partes, y a su vez en cada una de estas partes veremos un texto de la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios revelada. En segundo lugar veremos el comentario de Santo Tomás a ese texto, y por último mostraremos en pantalla textos del padre Julio donde justamente se ve que coincide perfectamente con la Sagrada Escritura y con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Por eso, para comenzar esta breve charla, leamos este texto del padre Julio en la introducción al libro Los 3 pueblos bíblicos. Dice él: si Dios en los sagrados libros nos habla de 3 o 4 determinados pueblos, y nos habla de ellos en todo tiempo, desde el Génesis al Apocalipsis,
Es evidente que estos pueblos deben tener una trascendencia histórica singular para explicar el curso que deben tomar los acontecimientos humanos. El filósofo cristiano, que se ha empeñado en la tarea de buscar un sentido a estos acontecimientos, no puede en forma alguna descuidar la consideración de estos pueblos, so pena de quedarse en la corteza de los hechos y equivocarse sobre su significación histórica. ¿Cuáles son estos 3 o 4 pueblos? Dice el padre Julio, estos pueblos son, a saber, los paganos, los judíos, los musulmanes y los cristianos. Empieza el padre Julio, en este libro llamado Los 3 pueblos bíblicos, a hablar acerca del pueblo pagano. No es lo que nos interesa en este momento. Y después de enumerar una serie de características negativas de los pueblos paganos, el padre de Julio dice lo siguiente. Por esto, Dios apartó para sí un pueblo que fuese su pueblo y en el cual se conservase intacta la revelación primitiva que Dios había comunicado a los primeros padres de la humanidad. 2000 años antes de Jesucristo, Dios llama a Abraham y le dice, «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti cabeza de una nación grande, y te bendeciré y ensalzaré tu nombre, y tú serás bendito. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Y prestemos atención a estas palabras del padre Julio. A este pueblo, es decir, el pueblo judío, Dios le da una ley escrita, la cual no salva de por sí, por una eficacia intrínseca, pero que es signo de aquel en quien deben ser benditos todos los linajes de la tierra. Este pueblo queda entonces santificado y consagrado a Dios, no por ser tal pueblo, ni por venir del padre Abraham, sino por el Cristo, el Hijo de Dios, bendito por los siglos, el prometido, el libertador, el redentor, que debía salir de su seno. Este pueblo, al cual Dios protege de modo especial, nos ha traído en efecto al Redentor, y a la Madre del Redentor, y a los apóstoles, tronco primero de la Iglesia de Cristo. El pueblo judío ha sido en Cristo el vehículo de los grandes bienes de la humanidad. Es interesante prestar atención a los adjetivos con los cuales el padre Julio exalta el pueblo judío. Lo llama un pueblo santificado, lo llama un pueblo elegido y lo llama nada más y nada menos que el pueblo que ha sido el vehículo de los grandes bienes de la humanidad. Empecemos entonces con el primero de los puntos de esta conversación, de esta charla. Y antes de continuar, perdón, me olvidé de decirlo al inicio, esta charla ha sido grabada, es decir, no es en vivo. Y no es en vivo simplemente por una cuestión de horarios. Hay una gran diferencia horaria con Argentina. Hay 13 horas de diferencia. Nosotros acá en Papúa estamos adelantados. Y por eso, hablando con el padre Agustín, vimos que era muy difícil hacer la charla en vivo como han sido las charlas anteriores, donde había gente mirando, que preguntaba, había un diálogo, preguntas y respuestas. En este caso no será así simplemente por una cuestión horaria, porque cuando es de noche en Argentina, aquí en Papúa es la mañana, estamos trabajando, no puedo darme el lujo de interrumpir con las actividades. Así que por eso he decidido grabar la charla y bueno, el padre Agustín la subirá y ustedes podrán verla. Si hay preguntas pueden dejarlas en los comentarios. De todos modos, al final hay algunas preguntas que ya el padre Agustín me ha hecho y que trataré de responder. Las 3 grandes partes de esta charla, como habíamos dicho al inicio, consisten en textos de la Escritura. El primer texto o la primera parte de la charla consiste en ver el pensamiento del padre Julio acerca del judío como un pueblo elegido. Y para eso usaremos el texto de San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9. El segundo texto elegido, que será la segunda parte de esta charla, es el texto de Juan 4, en el diálogo con la samaritana. Jesús le dice a esta mujer que la salvación viene de los judíos. Por eso la segunda parte la titularemos El judío de quien viene la salvación. Y la tercera y última parte es el texto de San Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 2, donde San Pablo habla de los judíos como enemigos de todos los pueblos porque impiden la predicación del Evangelio.
predicación del Evangelio que tiene como objetivo la salvación y que por lo tanto todos aquellos que se opongan a la salvación humana se convierten necesariamente en enemigos. Esa es la doctrina de San Pablo, esa es la tesis de San Pablo. Veremos también el comentario de Santo Tomás y algunos textos del padre Membiel. Empecemos entonces con la primera parte de esta charla que tiene como título El judío, un pueblo elegido. Sabemos que para el padre Julio, Cristo es el centro y el eje de la historia. Y a causa de su encarnación, solamente revisten importancia aquellos hechos que prefiguraban o que de algún modo preparaban ese momento. Y eso explica también la importancia entonces que el padre Julio le da al pueblo judío. Porque para él el pueblo judío o la historia del pueblo judío está comprendida como entre dos grandes eras. Por un lado, antes de la ley, y por otro lado, después de la ley. Y en cada uno de estos periodos, el pueblo judío es considerado como un instrumento de la voluntad de Dios y un medio de revelación. Por eso dice el padre Julio, lo leo, este texto viene del libro El judío en el misterio de la historia, dice así el padre Julio. El pueblo judío es el linaje teológico, escogido, consagrado, santificado para significar y traernos en su carne a ese otro que había de venir, el esperado de las naciones. He aquí lo tremendo de ese pueblo. Su carne está santificada y estigmatizada para traernos a aquel que es la verdad y la vida, que es la salud, la salvación de los hombres. Entonces, como dije hace unos instantes, prestemos atención a los adjetivos que utiliza el padre Julio para demostrar el enorme respeto que él tenía hacia el pueblo judío. Lo llama linaje teológico, escogido, consagrado, santificado, nada más y nada menos que para traernos en su carne aquel que es la salvación de los hombres. Que será lo mismo que Jesucristo le dirá a la samaritana, pero no queremos adelantarnos. Entonces, repito, el objetivo de este trabajo consiste en hablar sobre el pensamiento del padre Julio acerca de los pueblos bíblicos, de modo especial el pueblo judío, y el objetivo final es demostrar que el padre Julio es fiel a la Sagrada Escritura y es fiel al pensamiento de Santo Tomás, y por lo tanto no hay absolutamente ninguna razón para acusarlo, como veíamos antes en los sitios web, de antisemita, etc. El texto que nos interesa ahora es el texto de la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 2-5, que lo tenemos en pantalla. Dice así San Pablo: siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Un gran comentador de San Pablo, el padre Cipriani, dice que este es uno de los pocos escritos de San Pablo en el cual se pueden fijar casi con certeza absoluta el tiempo y el lugar de composición. Dice él que esta carta fue escrita desde Corinto alrededor del año 58. ¿Cuál es el tema de la carta? No nos queremos extender, pero reduciendo a una unidad toda la temática de la carta, podríamos decir que la intención de San Pablo es mostrarle a los romanos, y en ellos a todos los hombres, que el Evangelio es mensaje de salvación. Así lo deja entender él mismo en una frase inicial que tiene todas las características de un enunciado programático para entrar en materia. Es casi como una introducción a la carta. En el versículo 16 dice San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salud, para la salvación de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego. Respecto a nuestro tema, el apóstol San Pablo se plantea el problema de la incredulidad judía. Es decir, cuando San Pablo escribe esta carta, alrededor del año 58, las comunidades judeo-cristianas iban perdiendo cada vez más importancia
al tiempo que permanecía fuera de la iglesia la gran masa del pueblo judío. En cambio, había otras comunidades que se iban multiplicando por todas partes. Era un hecho entonces que el cristianismo estaba pasando a propiedad de los gentiles. Y este era un problema realmente desconcertante para San Pablo, porque se pregunta, bueno, ¿qué pasó entonces con la elección de Dios? ¿Qué pasó con todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo judío durante miles de años? Se plantea San Pablo si han fracasado los planes de Dios, y se pregunta dónde está entonces la fidelidad de Dios a esas promesas. Y la respuesta de San Pablo, en sustancia, dice que Dios no ha faltado a las promesas, que Dios no ha abandonado a su pueblo, sino que llegará un día en el cual todos los judíos se convertirán lamentándose de haber cedido su puesto a los gentiles. Eso es un resumen de lo que queremos hablar. Repito, no queremos agotar el autor, es decir, Membiel, muchísimo menos queremos agotar a San Pablo. No estoy a la altura tampoco de hacerlo. Simplemente estamos viendo algunos puntos, sí, a modo de enunciado, para que se entienda el pensamiento del Padre Julio. ¿Qué dice Santo Tomás al respecto? En primer lugar, Santo Tomás nunca escribió ningún tratado acerca de los judíos. Eso es muy importante, es decir, si uno quiere conocer la doctrina de Santo Tomás acerca de los judíos, no va a encontrar jamás un libro o un opúsculo dedicado al tema, sino que la doctrina de Santo Tomás la encontramos de modo especial en su comentario a los romanos, y de modo especial en los capítulos 9 a 11. Nosotros tocaremos simplemente algunos comentarios, algunos enunciados de su comentario al capítulo 9. Dice así Santo Tomás: el Evangelio es para salvación, es decir, lo mismo que dice San Pablo, tanto de los judíos como de los cristianos. Pero Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Y por esta razón San Pablo agrega primero el judío y después el griego. Y por griego, dice Santo Tomás, deben entenderse los gentiles. Pero como abajo está dicho que no hay distinción entre judío y griego, ¿por qué ahora entonces pone primero al judío? Se plantea Santo Tomás. Y dice esto que es muy interesante. Dice, es necesario decir que en cuanto a la consecución del fin de la salvación, no hay diferencia entre ellos. Es decir, tanto el judío como el gentil, los dos están llamados a salvarse. Sin embargo, dice esto, en cuanto al orden de la salvación, los judíos están primeros, porque las promesas se hicieron a ellos, y en su gracia los gentiles son asumidos, es decir, en la gracia de los judíos, como las ramas del olivo silvestre se injertan en el olivo bueno, incluso porque de ellos nació nuestro Salvador. Y cita el texto de Juan 4:22, el diálogo de Jesús con la samaritana, donde Jesús le dice a la mujer, la salvación viene de los judíos. El comentario de Santo Tomás a los capítulos 9 a 11 de la Carta a los Romanos es extenso, por lo tanto nos limitaremos únicamente a los versículos 2 al 5 del capítulo 9. El capítulo 9, versículos 2 al 5, es el texto que acabamos de leer, que de todos modos vale la pena volver a leerlo, donde el apóstol siente una gran tristeza y dice él un dolor constante en su corazón. Y dice así, yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Entonces, San Pablo dice que al pueblo judío pertenecen nada menos que la adopción filial, es decir, el ser hijos de Dios, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas. Es decir, son cosas demasiado grandes que Dios ha reservado para este pueblo, para su pueblo, porque así lo llama Dios. Y como si fuese poco, haberle dado la adopción, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, etc., como si todo eso fuese poco, Dios les prometió nada más y nada menos que el Salvador del mundo descendería de ellos según la carne.
Y es en este momento de la carta donde San Pablo afronta un problema de no fácil solución y de gran interés para él, que es la obstinación de Israel delante del mensaje de salvación. Y muestra San Pablo con sinceridad su inmenso dolor por la ceguedad de los de su propia raza, al punto de afirmar que desearía él mismo ser separado o maldecido o maldito por Cristo con tal de ganarlos a ellos. Comentando entonces estos versículos de San Pablo, dice Santo Tomás que la dignidad de los judíos se muestra por 4 razones. En primer lugar, dice él, por razón de la raza. En segundo lugar, por los beneficios con que Dios los ha bendecido. En tercer lugar, por la dignidad de su origen. Y en cuarto y último lugar, por la descendencia, pues de ellos desciende nada más y nada menos que Jesucristo el Salvador. Es decir, que Santo Tomás dice que la dignidad de los judíos se muestra por la raza, por los beneficios con los cuales Dios los ha bendecido, por la dignidad de su origen y por la descendencia. Veamos entonces ahora el pensamiento del Padre Julio y veamos si en algún momento él contradice a San Pablo o contradice a Santo Tomás. Por eso, como dije al inicio, lo único que pretendo hacer es mostrar, poner en pantalla textos del Padre Julio para que se vea que su pensamiento coincide perfectamente bien con Santo Tomás y con San Pablo. Antes de recopilar algunos textos del Padre Julio, quisiera mostrar que también él habla de estas 4 razones por las cuales los judíos gozan de una altísima dignidad. ¿Sí? No lo hace de un modo ordenado y sistemático como Santo Tomás, que enumera 1, 2, 3, 4, no lo hace así. Sin embargo, lo hace. Y leamos, por ejemplo, un texto de su obra Entre la Iglesia y el Reich, donde afirma, ponemos el texto en pantalla, dice así: yo mismo tuve oportunidad de poner en relieve cómo hay un pueblo, el pueblo judío, en el cual desde hace 4000 años corre la sangre de su padre Abraham, y que se mantiene sin contaminarse y sin confundirse en medio de todos los pueblos. La raza judía, la sangre judía, el pueblo judío, dígase lo que se quiera para su gloria o para su vituperio, es inconfundible. Un texto bastante similar lo encontramos en su libro El Judío, donde dice en el prólogo: y pensar que este pueblo proscrito, que sin asimilarse vive mezclado en medio de todos los pueblos, a través de las vicisitudes más diversas, siempre y en todas partes intacto, incorruptible, inconfundible, conspirando contra todos, es el linaje más grande de la tierra. Prestemos atención a estos adjetivos: el linaje más grande de la tierra. El linaje más grande porque este linaje tiene una historia indestructible de 6000 años. El linaje más grande porque de él tomó carnes el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El judío, como enseña la teología católica, es objeto de una especialísima vocación de Dios. Es decir, ¿quién puede acusar al Padre Julio Membiel de antisemita después de haber apenas leído que considera al pueblo judío como el más grande de la tierra y aquel que es objeto de una especialísima vocación de Dios? Un poco más adelante, siempre en el prólogo de la primera edición del libro El Judío, el Padre Julio dice: he recordado estas figuras de los antiguos patriarcas no como evocación literaria, sino porque en el origen mismo del pueblo judío, en Abraham y en Isaac, está figurada la grandeza y miseria de este pueblo y su oposición con la Iglesia. El pueblo judío es el linaje teológico, hemos leído este texto, escogido, consagrado, santificado, para significar y traernos en su carne a ese otro que había de venir, al esperado de las naciones. Por eso continúa diciendo el Padre Julio: el judío es entonces primero en el orden de la bondad, en el misterio de la gracia. Judío entonces el tronco del árbol que es la Iglesia. Judíos o israelitas los patriarcas. Judíos los profetas. Judío Bautista el precursor. Judío San José. Judía la Madre de Dios. Judío nuestro adorable Salvador.
en quien son benditas todas las naciones. Judíos los apóstoles y evangelistas, judío el protomártir Esteban. Qué pueblo este pueblo teológico, hecho tronco del árbol de la iglesia. Delante de esta oliva, es decir, delante del pueblo de Israel, ¿qué valen los pueblos gentiles? Que no son más que pobre acebuche. Es decir, pensemos en el imperio romano. Membiel dice, ¿qué valen estos pueblos? Comparado con el pueblo judío, de quien viene nada más y nada menos que la salvación, a quien pertenecen los patriarcas, la adopción, la gloria, la legislación, etc. Sigue diciendo el Padre, ¿qué el poderío de Roma y la ciencia de los griegos? Estulticia y necedad, lo llama el apóstol, porque absolutamente de nada sirven para la salvación. Y al final del libro El Judío, nos encontramos un capítulo titulado El judío en el misterio de la historia y de la escatología, donde explica detalladamente el rol de esta raza en la historia de la salvación, y una vez más el Padre Julio deja ver su enorme admiración y respeto. Es decir, no hay nada de antisemitismo en el Padre Julio, no tiene absolutamente ningún sentido acusarlo de antisemita, basta simplemente con leer estos textos. Dice así, la raza judía es una raza salvadora en el Cristo. Todas las ponderaciones que se hagan del judío resultarán cortas frente a la grandeza de esta raza que nos trajo a Cristo y a María. Y sabiendo o sospechando el Padre Julio que muy probablemente sería malinterpretado en sus afirmaciones, termina esta obra recordando una vez más cuál fue el objetivo a la hora de escribirla. Y dice así, este libro, el libro El Judío, no solamente no es contra la carne judía como tal, sino que es en defensa de la verdadera sangre judía. Porque la grandeza de Israel es Cristo y María. La grandeza de Israel es la sangre judía que corre en las venas de Cristo y de María. Y en defensa de esta sangre, es decir, de los principios cristianos, se han escrito estas páginas proscribiendo lo infecto de la sangre farisaica. Es decir, dice el Padre Julio, este libro, el libro del judío, que tanto ha sido atacado, no solamente no se escribió en contra de la sangre judía, sino que al contrario, se escribió en defensa de la verdadera sangre judía. Y en el libro Los tres pueblos bíblicos, en las páginas 25 y 26, dice así, lo hemos leído antes, pero vale la pena recordarlo. Dios apartó para sí un pueblo, que fuese su pueblo, y en el cual se conservase intacta la revelación primitiva que Dios había comunicado a los primeros padres de la humanidad. 2000 años antes de Jesucristo, Dios llama a Abraham, y bueno, ya hemos leído el texto de Génesis 12. Sigue diciendo el Padre Julio, a este pueblo Dios le dio una ley escrita, la cual no salva de por sí, sino por una eficacia intrínseca, pero que es signo de aquel en quien deben ser bendecidos todos los linajes de la tierra. Este pueblo entonces queda santificado y consagrado a Dios, no por ser tal pueblo, sino ni por venir del Padre Abraham, sino por el Cristo, el Hijo de Dios, bendito por los siglos, el prometido, el libertador, el redentor, que debía salir de su seno. Este pueblo, al cual Dios protege de modo especial, nos ha traído en efecto el Redentor, y a la Madre del Redentor y a los apóstoles. El pueblo judío ha sido en Cristo el vehículo de los grandes bienes de la humanidad. Por eso, a modo de resumen, esta primera parte donde tratamos de ver el pensamiento del Padre Julio acerca del pueblo judío como un pueblo elegido, lo que debemos decir es que el Padre Membiel considera al pueblo de Israel como un pueblo del todo particular que goza de una dignidad especialísima frente a la cual, como dice él, todos los demás pueblos de la tierra son absolutamente nada. Llega incluso a llamarlos el linaje, entre comillas, el linaje más grande de la tierra. ¿Sí? Y lo considera así no porque Israel haya forjado un fuerte imperio, o dado brillantes pensadores, o librado enormes batallas. No, simplemente porque la gloria de un día que han tenido los griegos, los persas, los romanos, es nada en comparación con la gloria de ser el vehículo de la salvación. Por eso a Israel le fueron reservadas las grandes promesas, porque de ese pueblo debía tomar carne
el Hijo de Dios, como dice el Padre Membiel, bendito por los siglos, que nos traería la salvación. Como recordaba San Pablo a los romanos, a los judíos le pertenecen nada más y nada menos que el ser hijos, la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas, y lo que es más importante todavía, y lo que los hace verdaderamente grandes, es que de ellos desciende, entre comillas, según, cito al Padre Membiel, nuestro adorable Salvador, en quien son benditas todas las naciones. Por eso el Padre Julio siempre demostró, y como afirma al final de su libro El Judío, una gran estima, un gran respeto, una gran devoción por el pueblo de Israel, y todo lo que ha escrito acerca de este pueblo no lo ha hecho para atacar, sino, como dice él, al contrario, lo ha hecho para defender la verdadera grandeza de Israel. Pasemos entonces a la segunda parte de esta charla, que tiene por título El judío de quien viene la salvación. Hasta ahora hemos hablado del pueblo judío como un pueblo apartado, separado, escogido por Dios para traernos nada más y nada menos que al Salvador de los hombres. Y por eso hemos decidido titular esta segunda parte El judío de quien viene la salvación, que es una frase prácticamente literal del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en el cual nuestro Señor, hablando con la samaritana, le dice: de los judíos viene la salvación, o la salvación viene de los judíos. En la Sagrada Escritura, ya desde la vocación de Abraham, ¿sí?, vemos que en el plan de salvación el pueblo judío cumple un rol fundamental, que consiste justamente en traernos aquel que sería la bendición con mayúsculas, aquel que es el esperado de los pueblos también con mayúsculas, y aquel que es el redentor de los hombres. Es decir, todos los patriarcas, los profetas, todos los justos del Antiguo Testamento han esperado en él, en Jesucristo, con la convicción, porque así fueron hechas las promesas, de que el Salvador sería uno de su pueblo y uno de su raza. El mismo Jesucristo, ¿sí?, les dice a los judíos: vosotros investigáis las Escrituras, es decir, vosotros investigáis los escritos de los profetas, vosotros investigáis la historia de los patriarcas, ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Veamos entonces el texto que nos interesa ahora, el versículo 22 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Nuestro Señor, hablando con la samaritana, le dice que solamente los judíos, son palabras de nuestro Señor, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces nos podemos preguntar por qué la salvación viene de los judíos, por qué Jesucristo afirma eso. Y entonces, para hacerlo, veamos el comentario de Santo Tomás a San Juan. Este es el orden que queremos seguir en los 3 puntos de la charla. Primero, la Sagrada Escritura. En segundo lugar, un brevísimo comentario de Santo Tomás. Y en tercer lugar, mostrar en pantalla algunos textos del Padre Julio donde se ve que coincide perfectamente bien con la Sagrada Escritura y con Santo Tomás de Aquino. Comentando entonces este pasaje, ¿sí?, comentando las palabras de nuestro Señor que dice: nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, dice Santo Tomás de Aquino: la salvación viene de los judíos bajo 3 aspectos. Primero, por la doctrina de la verdad, porque todos los gentiles estaban en el error, mientras que los judíos continuaban en la verdad, como recuerda San Pablo en la carta a los Romanos. Cita San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, dice el apóstol: ¿qué tiene de superior el judío? Mucho sobre todos los aspectos, sobre todo porque a él fueron confiados los oráculos de Dios. En segundo lugar, la salvación viene de los judíos por las enseñanzas espirituales, porque las profecías y los dones del Espíritu Santo fueron dados primero a ellos, y de ellos pasaron a los otros. De aquí las palabras del apóstol, Romanos 11, dice San Pablo: tú, oh gentil, que eras un olivo silvestre, has sido injertado en su lugar, es decir, de los judíos. Si los gentiles han sido partícipes con ellos, es decir, con los judíos, de las cosas espirituales, deben ayudarlos en las cosas materiales. Y en tercer lugar, entonces, la salvación viene de los judíos, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, porque, como es evidente, de ellos proviene el mismo autor de la salvación.
ya que de él deriva, según la carne, nada más y nada menos que Cristo, nuestro Redentor. Sí, entonces son tres las razones por las cuales la salvación viene de los judíos, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino. En primer lugar, por la verdad que poseían, porque mientras los pueblos paganos o los gentiles estaban en el error, los judíos conocían y adoraban al verdadero Dios. En segundo lugar, porque la profecía y los demás dones del Espíritu Santo fueron dados a ellos y no a los demás pueblos de la tierra. Y en tercer lugar, porque de ellos desciende Jesucristo según la carne. Veamos entonces si el Padre Julio se aparta de esto. En primer lugar, entonces, Santo Tomás decía que al pueblo judío pertenece la salvación, de ellos viene la salvación, por la doctrina de la verdad. Si este es el primer argumento entonces que usa Santo Tomás para justificar que la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Mientras los gentiles adoraban falsos dioses, el pueblo judío era el único que adoraba al Dios verdadero y por lo tanto la salvación debía venir de ellos. Dice el Padre Julio, por ejemplo, en el año 1937, en un libro escrito en su juventud, como es el libro Los Tres Pueblos Bíblicos, el Padre Julio tenía poco más de 30 años cuando escribió este libro, dice así: todos estos, los paganos, son pueblos idólatras, que al perder el conocimiento del verdadero Dios, corrompieron también los principios del orden y de salud sobre los que debe estar edificada la ciudad terrestre. Es lo mismo que dice Santo Tomás. Grandes y colosales empresas maquinaron y realizaron, de las que nos dan pálida idea los restos arqueológicos, pero disminuyeron al hombre, despojándolo de las prerrogativas de dignidad humana que constituyen su verdadera grandeza. El hombre fue deshumanizado para convertirse en cosa útil, en herramienta, y al perder el hombre a Dios, también se perdió a sí mismo. Y acá viene el texto que hemos leído al inicio. Por eso, es decir, porque los gentiles estaban en el error, estaban lejos de Dios, es que Dios apartó para sí un pueblo que fuese su pueblo y en el cual se conservase intacta la revelación primitiva que Dios había comunicado a los primeros padres de la humanidad. 2000 años antes de Jesucristo, Dios llama a Abraham, etc. No vamos a volver a leerlo. A este pueblo Dios le da una ley escrita, es decir, le da la verdad. A este pueblo lo convierte en signo de aquel en quien deben ser benditos todos los linajes de la tierra. Este pueblo ha sido santificado y consagrado para traernos a aquel que es el bendito de los siglos, el prometido, el libertador, el redentor, aquel que debía salir de su seno. Y es en esta misma obra, en los tres pueblos bíblicos, que el Padre Julio enumera algunas características del paganismo. Y vemos claramente cómo todas estas características del paganismo no concuerdan justamente con las características del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, aun siendo un pueblo pequeño, aun siendo un pueblo débil, aun siendo un pueblo que nada contaba a los ojos de los hombres, sin embargo, se encontraba en infinita superioridad de condiciones en este sentido. Y así, mientras los pueblos paganos, por ejemplo, eran idólatras o divinizaban el poder, creaban religiones nacionales, etc., el pueblo de Israel nunca hizo nada de eso. Al contrario, las veces que lo ha hecho, pensemos por ejemplo en los casos de idolatría o de infidelidad, había sido duramente condenado por Dios, ¿sí? Y había reparado este error, ¿sí?, con penitencia. El segundo argumento por el cual Jesucristo afirma que la salvación viene de los judíos, en este comentario de Santo Tomás de Aquino, es porque las profecías y los dones del Espíritu Santo fueron dados a ellos, a los judíos, y de ellos pasaron a los demás. Y esto es lo mismo que dice el Padre Julio Membiel, ¿no? Hemos leído anteriormente al inicio del libro Entre la Iglesia y el Rey, el Padre Julio dice: yo mismo tuve oportunidad de poner en relieve cómo hay un pueblo, el pueblo judío, en el cual desde hace 4000 años corre la sangre de su padre Abraham y que se mantiene sin contaminarse y sin confundirse en medio de los pueblos. La raza judía, la sangre judía, el pueblo judío, dígase lo que se quiera para su gloria o para su vituperio, es inconfundible. Y en otro texto dice el Padre Julio: el pueblo judío, hijo de Abraham, tiene entonces su origen en Dios, porque él, Dios, lo selecciona del resto de la humanidad y porque a él le promete su bendición, en forma tal
que en él serán benditos todos los linajes de la tierra. Israel entonces es grande, dice el padre Julio, y grande con grandeza teológica. Una vez más, entonces, detengámonos en los adjetivos que utiliza el padre Julio. Israel es grande. En él serán bendecidos todos los linajes de la tierra, y es grande con grandeza teológica. Otro argumento que da Santo Tomás es que justamente Jesucristo, el Salvador, viene según la carne de los judíos, y por eso Jesucristo afirma la salvación viene de los judíos. ¿No? Decía Santo Tomás, Jesucristo afirma eso porque justamente Él, Jesucristo, viene de este pueblo. Y esto es lo que Membiel repite hasta el cansancio a lo largo de sus obras, y lo usa en infinidad de ocasiones, justamente para mostrar la superioridad de los judíos respecto de los demás pueblos. El pueblo judío es grande, y grande con grandeza teológica, y los más grandes, como lo llamará incluso el padre Julio, porque de ellos viene el Redentor, es decir, es eso lo que hace que Israel sea grande. Esa es la razón última entonces de la grandeza de Israel. Y esto es fundamental entenderlo bien, es decir, no es la raza, sino Jesucristo. Eso es lo que hace que Israel sea grande, no la raza en sí, sino que de esa raza viene el Salvador. Es decir, en otras palabras, el pueblo de Israel es grande porque Cristo es grande. Y es Cristo quien hace que Israel sea grande y no al revés. No es que Israel es grande y por eso Jesucristo es grande, sino al revés. Jesucristo, Salvador de los hombres, es grande y por venir de esa raza engrandece también a Israel. Por eso dice el padre Julio, lo leemos en pantalla, el pueblo judío es el linaje teológico, escogido, consagrado, santificado para significar y traernos en su carne a ese otro que había de venir, el esperado de las naciones. He aquí lo tremendo de este pueblo. Su carne está santificada, estigmatizada, para traernos a aquel que es la verdad y la vida, que es la salvación de los hombres. Judío entonces, lo hemos leído, pero vale la pena hacerlo de nuevo, el tronco del árbol que es la iglesia. Judíos o israelitas los patriarcas, los profetas, judío Bautista el precursor, judío San José, judía la Madre de Dios, judío nuestro adorable Salvador, en quien son benditas todas las naciones, judíos los apóstoles y evangelistas, judío el protomártir Esteban. De los judíos viene la salvación, sigue diciendo el padre Julio, en la página 43 del libro del judío. De los judíos viene la salud, pero la salud aún para los judíos. La salud no son los judíos, ni es su padre Abraham. La salud, es decir, la salvación, es Jesucristo. Ay de este pueblo forjado y santificado para traer la salud, para producir a Cristo, si cree que su carne es la salud. Entonces, en nombre de su carne, crucificará a aquel que constituía su grandeza. Y entonces este pueblo, hecho grande por aquel con mayúsculas, que sale de su linaje, se trocará en miserable por el rechazo voluntario que hará de Cristo. La raza judía, sigue diciendo el padre Julio, es una raza salvadora en Cristo. Por eso, todas las ponderaciones que se hagan del judío resultarán cortas frente a la grandeza de esta raza que nos trajo a Cristo y a María. Podríamos seguir multiplicando los textos del padre Membiel sobre este tema, pero creo que con los que hemos citado aquí demuestra que en ningún momento se aparta de la Sagrada Escritura, que también él afirma que la salvación viene de los judíos, como enseña nuestro Señor, que también él afirma lo mismo que afirma Santo Tomás de Aquino, aunque utilizando evidentemente otras palabras y no de un modo tan sistemático, pero sin embargo también él afirma que el pueblo judío es un pueblo grande, el más grande de todos, pero no por ser ese pueblo, sino porque de ese pueblo debía venir nuestro Señor Jesucristo. Otro texto importante del padre Julio, y ahora sí ya terminamos con esta segunda parte de la charla, lo encontramos hacia el final del libro del Judío, donde el padre Julio dice lo siguiente: la tentación permanente del pueblo judío ha consistido en creer que su grandeza le venía puramente por su linaje carnal y no por la fe. Es claro que su linaje carnal era grande,
por cuanto debía ser el vehículo que nos trajera al Salvador. Pero era grande por el Salvador, y porque Dios en sus designios había elegido su linaje y no otro para traernos al Salvador. San Pablo señala fuertemente esta verdad en Gálatas 3:6. Gálatas 3:6 es el texto donde San Pablo dice que Abraham creyó y eso le fue tenido en cuenta para la justificación, haciendo ver que la grandeza de Abraham no consistió en su carne, que por ella fue padre de Ismael, de la esclava Agar, sin que ello le trajera ninguna gloria. Su grandeza consistió en la fe, en que creyó que Sara, su mujer anciana, le daría a Isaac, hijo de la promesa. Y tanto creyó Abraham que no dudó en obedecer el mandato divino y sacrificar a su unigénito. La fe salva. La ley y la carne pierden porque son una maldición. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, pues escrito está: maldito todo el que está colgado del madero, para que la bendición de Abraham se extienda sobre las gentes en Jesucristo y por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Estos textos entonces demuestran la posición definitiva del Padre Julio sobre este punto y lo acertado entonces de todas sus afirmaciones. Y entramos ahora en la tercera y última parte de esta charla, en la cual queremos simplemente comentar el texto de San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 al 16, cuando él dice: estos, es decir, los judíos, son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Es evidentemente el punto más delicado de esta charla y vale la pena leer los textos del Padre Julio para que se vea una vez más que en él no hay absolutamente ni sombra de antisemitismo, todo lo contrario, lo que él ha escrito lo ha escrito justamente en defensa del verdadero Israel. Pero antes de ver los textos del Padre Julio, veamos brevemente lo que enseña Santo Tomás en el comentario a Tesalonicenses. Comentando este texto, dice Santo Tomás que San Pablo habla de una triple perfidia de los judíos. En primer lugar, se han mostrado pérfidos para con los ministros de Dios. Han siempre perseguido y asesinado a los profetas, persiguieron a los apóstoles, persiguen hoy en día a los que predican y lo más grave de todo, han matado al principal de todos los predicadores, que es Jesucristo. Leemos el texto de Santo Tomás, dice él: los ministros de Dios son los predicadores. El principal de ellos es Cristo, en figura los profetas, ejecutivamente los apóstoles. Contra los tres emprendieron los judíos. En segundo lugar, la segunda perfidia, dice Santo Tomás, han sido pérfidos para con Dios mismo, porque su orgullo y su soberbia los hace injustos para con el mismo Dios, aun cuando ellos piensan que le rinden un servicio. ¿Sí? Leamos el texto de Santo Tomás. En segundo lugar, dice él, San Pablo, enjuicia su culpa en comparación con Dios, aunque creyesen que con esto le prestaban un gran servicio, mas porque tienen un celo no gobernado por la discreción, por eso no agradan a Dios, ya que no lo hacen con recta fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Y en tercer lugar, dice Santo Tomás de Aquino, el pueblo judío ha sido pérfido para con todo el género humano. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo, impiden la predicación y obstaculizan la salvación de las almas. Por eso es que el apóstol los llama enemigos de todos los hombres. Dice Santo Tomás de Aquino, leamos su texto. En tercer lugar, respecto de todo el género humano, al decir son enemigos de todos los hombres. Y en esto consiste su enemistad, en prohibir e impedir la predicación y conversión de los gentiles. Así en Hechos 11, repréndesele a Pedro el haber ido a visitar a Cornelio, lo mismo en Lucas 15, etc. No vamos a seguir leyendo el texto de Santo Tomás. Entonces, de acuerdo a él, hay una triple perfidia de los judíos. En primer lugar,
para con los ministros de Dios, y el principal es Jesucristo, porque lo han asesinado, así como han asesinado a todos los profetas. En segundo lugar, para con Dios mismo, porque creen que le rinden un servicio cuando no lo hacen. Y en tercer lugar, para con todo el género humano, impidiendo, de acuerdo a las palabras de San Pablo, y obstaculizando la salvación a todos los hombres. Veamos entonces lo que dice el padre Julio Membiel. Al inicio del libro El judío en el misterio de la historia, el padre Julio Membiel elabora 5 conclusiones teológicas que él usará a modo de premisas a lo largo de toda la obra, y por eso considera importante que uno las lea antes de comenzar a leer propiamente la obra. Pero antes de leer estas premisas es necesario hacer una aclaración, porque cada vez que el padre Julio Membiel habla sobre el judío o utiliza la expresión los judíos, etc., el padre Julio se refiere al judío en cuanto a pueblo teológico. ¿Sí? Él no se refiere al judío actual que vive entre nosotros. Si el padre Julio dice que el judío es el enemigo de los cristianos, él no se refiere que el judío que vive tal vez al lado de mi casa y que es mi vecino es mi enemigo. No, no se refiere a eso. Se refiere al judío en cuanto pueblo teológico. Sí, esto es lo mismo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 597, no lo leo todo. Pero el Catecismo dice que no se puede ampliar la responsabilidad de los hechos que sucedieron durante la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a los restantes judíos en el espacio y en el tiempo, es decir, es injusto. Dice, tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Sí, entonces esto funciona también a modo de primer principio para entender las afirmaciones del padre Julio. Cuando él habla sobre los judíos o cuando él habla sobre el judío, se está refiriendo al pueblo judío en cuanto a pueblo teológico, ¿sí? No se está refiriendo a los judíos actuales. Bueno, entonces, hecha esta aclaración, veamos estas 5 afirmaciones o estas 5 conclusiones del padre Julio. La primera conclusión, un segundo, dice el padre Julio Membiel: después de Cristo, para los descendientes de Abraham, no hay sino 2 caminos: o ser cristianos adhiriéndose a Cristo, o ser judíos. Es decir, o se acepta a Jesucristo o se lo rechaza, pero no puede haber término medio. Segunda conclusión, dice el padre Julio: el judío es enemigo declarado y activo de todos los pueblos en general, porque como dice San Pablo a los tesalonicenses, impiden la predicación del Evangelio, impidiendo y obstaculizando que la gente se salve, y de modo especial de los pueblos cristianos. Actuará siempre cumpliendo el papel de Ismael, que perseguía a Isaac, el de Esaú, que buscaba matar a Jacob, y el de Caín, que dio muerte a Abel. Dice el padre Julio: observemos que esto es tremendo e importantísimo. Son enemigos teológicos, es decir, no es una enemistad local o de sangre o de intereses, es una enemistad dispuesta por Dios. La tercera conclusión, dice el padre Julio: si esta enemistad es teológica, si ha sido puesta por Dios, entonces se trata de una enemistad que será universal, inevitable y terrible. Será universal porque será una enemistad que existirá en todo lugar y en todo tiempo. Es una enemistad inevitable, dice él, porque es una enemistad justamente teológica, y los hombres no podemos hacer absolutamente nada contra lo que Dios dispuso. Y en tercer lugar, es una enemistad terrible porque justamente es una enemistad entre 2 grandes pueblos y lo que está en juego es la salvación de los hombres. La cuarta conclusión, dice el padre Julio, que después de la crucifixión de Cristo, el mundo necesariamente quedó consagrado a 2 fuerzas o a 2 modos opuestos: el judío y el cristiano. Y dice él, estos modos son los únicos queridos por Dios, son los únicos teológicos. Dios ha querido repartir el mundo entre Isaac e Ismael, entre Jacob y Esaú, entre Caín y Abel, entre Cristo y el anticristo.
todas las fuerzas humanas tienen que plegarse en uno u otro frente. Y la quinta y última conclusión, el padre Julio dice que la única defensa entonces y protección contra todo esto consiste justamente en la vida cristiana. Dice él, Cristo únicamente es la salud y la salvación del hombre. A modo de conclusión, digamos simplemente dos cosas muy brevemente. En primer lugar, que el padre Julio en ningún momento se aparta de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio. Hemos visto 3 textos solamente, muy breves. El primero de Romanos 9, donde San Pablo dice sentir una gran tristeza por la incredulidad de los de su propia raza, y enumera una serie de beneficios con los cuales Dios ha bendecido a Israel, entre ellos nada más y nada menos que la adopción filial, las promesas, los patriarcas, los profetas, y nada más y nada menos que Jesucristo según la carne. Hemos visto que el padre Membiel exalta el pueblo de Israel justamente por la grandeza de Jesucristo. Es decir, no es Israel el que hace grande a Jesucristo, sino que es Jesucristo el que hace grande a Israel. Hemos visto también el texto de Juan 4, el comentario de Santo Tomás al diálogo de Jesús con la samaritana, cuando Jesús le dice a esta mujer que la salvación viene de los judíos. Santo Tomás enumera una serie de motivos por los cuales la salvación viene de los judíos, y hemos visto que el padre Membiel coincide perfectamente una vez más con Santo Tomás y por lo tanto con la Sagrada Escritura. Y por último, el último texto de la Sagrada Escritura que hemos querido ver fue el texto de San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, donde el apóstol dice que los judíos se han convertido en enemigos de los hombres porque impiden la predicación del Evangelio, obstaculizando de ese modo la salvación de los hombres, porque justamente el Evangelio es mensaje de salvación. Si no se puede predicar el Evangelio, es difícil que la salvación llegue a los hombres. Y hemos visto que Santo Tomás enumera también una serie de motivos por los cuales los judíos se han convertido, según San Pablo, en enemigos de todos los hombres, y hemos visto que el padre Membiel una vez más coincide perfectamente bien con Santo Tomás y con la Sagrada Escritura. Esto a modo de primera conclusión de esta breve charla, es decir, Membiel no se aparta ni a derecha ni a izquierda de lo que enseña la Sagrada Escritura, de lo que enseña Santo Tomás de Aquino. Y la segunda conclusión es que es una injusticia, aunque ya lo hemos dicho varias veces, acusar al padre Membiel de antisemita. Él mismo dice que todo lo que escribió acerca del pueblo judío lo escribió no para atacar o condenar, sino al contrario, para engrandecer y defender al pueblo judío. Porque el pueblo judío, en el pensamiento del padre Julio, es grande. Y es grande porque Jesucristo es grande. Jesucristo engrandece al pueblo judío. Pero el pueblo judío fue elegido por Dios para traer nada más y nada menos que al Salvador. Por eso en el padre Membiel uno nunca va a encontrar absolutamente nada de antisemita o de antijudío, sino todo lo contrario. Solamente palabras de defensa y palabras de engrandecimiento. Agradecemos la excelente exposición del padre Ravaioli, que fehacientemente ha aprobado con qué respeto, profundidad, seriedad trata al pueblo judío, al pueblo elegido, ¿no? Cristo es el centro y eje de la historia, y a causa de su encarnación ha preparado ese momento de la encarnación, como lo prueba el padre Julio, al pueblo judío, para que ese pueblo, que está comprendido según él, como lo explicó muy bien Ravaioli, entre dos grandes eras, por un lado antes de la ley, por otro lado después de la ley, y en cada uno de estos periodos el pueblo judío es considerado como un instrumento de la voluntad de Dios y un medio de revelación. El pueblo judío también es el linaje, se dijo, teológico escogido, consagrado, santificado para significar y traernos en su carne a ese otro que había de venir, al esperado de las naciones, Cristo. Y aquí lo tremendo de este pueblo. Su carne está santificada, dice, estigmatizada para traernos a aquel que es la verdad y la vida, que es la salud de los hombres. Evidentemente ha aprobado entonces el padre Tomás Ravaioli como Membiel es fiel a la Sagrada Escritura, fiel a la tradición, fiel al pensamiento
de su gran maestro, Santo Tomás de Aquino. Agradecemos esta muy buena exposición y ojalá nos sirva a todos. Pidamos y recemos por este pueblo que Dios ha elegido para que todos juntos estemos injertados en ese olivo original y el olivo esté injertado en Cristo. Es decir, Cristo en esa raza que Él eligió nos ha llamado a todos para la salvación. Agradecemos a la Virgen, que también es judía, como Jesús el Nazareno, que nos conceda la gracia de la unidad. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Próximo programa, invitamos al señor profesor, gran maestro, Marcelo Bullo, que nos va a hablar de la evangelización de América. Nada por lo que avergonzarse. O sea, contra la leyenda negra, para sacar muchas cosas que nos han enseñado mal y que ahora él nos va a explicar de modo, pienso yo, genial. Los espero en el próximo programa entonces. Ave María Purísima. Gracias.